Buenas noches. La televisión cubana transmite desde la histórica escalinata de la Universidad de La Habana la Marcha de las Antorchas. 73 años de aquella primera marcha en este 27 de enero, cuando recordamos el aniversario 173 del natalicio de nuestro héroe nacional José Martí, en este 2026 centenario de nuestro siempre presente comandante en jefe. La presencia del primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República en esta marcha, junto al pueblo capitalino y los jóvenes cubanos. Nailey Vecino me acompaña en esta transmisión. ¡Armas! ¡Descansen! ¡Armas! ¡De frente! ¡Fuera! ¡Presenten! ¡Armas! ¡Descansen! ¡Armas! Julio Antonio Mella, Rubén Martínez Villena, Rafael Trejo González, Gabriel Barceló Gomila, Antonio Guitera Holmes, Pablo de la Torriente Brau, Ramiro Valdés Dauzá, Rubén Batista Rubio, Raúl Gómez García, Boris Luis Santa Coloma, José Smith Comas, Joe Westbrook Rosales, José Machado Rodríguez, Juan Pedro Carbó Serviá, José Tey Sain Blacar, Fran País García, Ramón Pando Ferrer, Fructuoso Rodríguez Pérez, José Antonio Echeverría Bianchi, Encarnaban
aquellos jóvenes los ideales de justicia del maestro. Las antorchas en sus manos eran la dignidad, el coraje, la decisión y la esbeltez del mismo pueblo que vindicó el héroe nacional en aquel medular artículo. Y es que aquella república humillada no era el sueño de Martí. Por eso la generación del centenario, la que iluminó la escalinata de la Universidad de La Habana en enero de 1953, no podía dejar, como diría Fidel, que la memoria del apóstol muriera para siempre. Las llamas de las antorchas iluminaron el camino hasta Santiago de Cuba y Bayamo. Aquella gesta del Moncada forjó a la generación del centenario en el compromiso por una Cuba con todos y para el bien de todos. De ahí surge el programa del Moncada, presentado en el alegato de autodefensa de Fidel, La historia me absolverá. Expresó el líder en aquel juicio tras el asalto al cuartel que traía en el corazón las doctrinas del maestro y en el pensamiento las nobles ideas de todos los hombres que han defendido la libertad de los pueblos, afirmando entonces que Martí era el autor intelectual del Moncada. La Revolución Cubana hizo posible la patria independiente y libre, de dignidad y justicia que soñara nuestro héroe nacional y por la cual emprendió sin tregua aquella guerra tan necesaria que impidiera a tiempo la expansión del monstruo por nuestras tierras de América. Herederos de aquel fuego de resistencia y con la energía y motivaciones de cada etapa, los jóvenes cubanos han continuado cada año marchando con su antorcha, lo mismo de la escalinata de la Universidad de La Habana a la Fragua Martiana o en cada ciudad y poblado del país. Como los llamaría Martí, son los pinos nuevos, los responsables de llevar a cabo la lucha, de mantener viva la llama revolucionaria. Con ayuda de la generación histórica, deben ser capaces de transformar y pelear por una Cuba soñada. Son ellos los que en desigual combate batallan con valentía hasta la muerte, los que deben seguir portando la antorcha de David frente a Goliat de una pequeña isla contra un imperio. Ante la estatua de José Martí, decimos y juramos que siempre seremos leales e invencibles seguidores de Martí, que siempre seremos leales e invencibles seguidores de Mateo, y como él decimos hoy, que quien intente apoderarse de Cuba, recogerá el polvo de su pueblo, anegado en sangre, y no perece la luz misma. ¡Socialismo o muerte! Decimos aquí el estatua de Martí. ¡Patria o muerte, José Martí! Justo en esta hora seguimos necesitando a Martí y aquel quien lo lleva en su corazón, Fidel. Asirnos de sus pensamientos nos ayudará a rebatir los embates del imperialismo, defender nuestra cultura e identidad y formarnos como patriotas y revolucionarios auténticos. En cada antorcha, la llama vivaz, el fuego redentor y la luz transformadora. En cada paso, la memoria, la vigencia de los ideales y el compromiso con lo justo. Y entonces, cada marcha será una oportunidad para el combate, la participación y el desafío, un mensaje de unidad y firmeza ante las amenazas imperiales y una nueva vindicación a Martí, a Fidel y a Cuba. También toda la primavera cao en la patria en sus verbos nacer y vivir, cao en su rostro de azul la cordillera, cao en su nombre de mártir la bandera. ¿Y acaso, hombre,
¿Acaso patria? ¿Acaso en él no es redundar? ¿Acaso el sur no es la cornisa donde vigila el inmortal? Donde se pierde, donde se encuentra, donde se ama al final. Cabe en su verso la luz del alba al ocaso. Caben los hijos del siglo de la libertad. Caben antorchas de cuerpos centenarios. Cabe en su grito la fe y lealtad. ¿Y acaso verso? ¿Acaso hijo? ¿Acaso en él no es redundar? ¿Acaso el grito no es el anzuelo que hace a los vivos despertar? Cuando se pierde, cuando se encuentra, cuando se ama al final. ¿Y acaso hombre? ¿Acaso patria? ¿Acaso en él no es redundar? ¿Acaso el sur no es la cornisa donde vigila el inmortal? Donde se pierde, donde se encuentra, donde se ama al final. ¿Y acaso el sur? ¿Acaso el alba? ¿Acaso en él no es redundar? ¿Acaso el verso no es su revólver, el escudo al cabalgar? Siempre se pierde, siempre se encuentra, siempre se ama al final. Querido Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, demás miembros del Buró Político del Comité Central del Partido y compañeros de la presidencia e invitados presentes. Juventudes, pueblo digno de Cuba, compatriotas, nuevamente acudimos a esta histórica escalinata de la Universidad de La Habana, en cuadro apretado, en un cuadro unido por nuestra soberanía y dignidad. Como aquel año 1953 no se dejó morir al maestro en su centenario. Hoy la juventud y el pueblo de Cuba no dejarán morir las ideas y el legado del invencible comandante en jefe Fidel Castro Ruz. No venimos solo a recordar, venimos a continuar la obra y a reafirmar que Martí no es una estatua inmóvil, ni un nombre en los libros. Venimos a proclamar con fuerza que Martí vive, que Martí lucha, que Martí nos guía. Su voz sigue tronando contra el imperio, contra la opresión, contra la injusticia. Martí no murió, se multiplicó en nuestros obreros, campesinos, estudiantes, soldados, artistas, deportistas, científicos, en todo un pueblo que se inspira en su legado. Martí vive en la resistencia de los que no desisten jamás ante las dificultades, en los que no se arrodillan nunca frente al opresor, en los que defienden el valor de las ideas como fuerza insuperable. Y vive en nosotros, jóvenes que sabemos que el antiimperialismo es amor profundo a la libertad. Martí es llama, es brújula, es compromiso. Martí es bandera, es fusil de convicciones.
Como joven, levanto mi voz para decir que no aceptamos cadenas nuevas ni viejas, que nuestra generación, como aquella que hace 73 años protagonizó la primera marcha de las antorchas, encabezada por Fidel desde la universidad donde se hizo revolucionario, no se rinde ni se vende. Esto no es un acto de nostalgia, es un llamado a la acción. Nos toca defender la soberanía, construir más justicia social y levantar la bandera de la unidad latinoamericana y del antiimperialismo que aprendimos de Martí y Fidel. Nuestra generación recibe el legado del maestro y su mejor discípulo, Fidel Castro Ruz, con el compromiso de estar a la altura de nuestro tiempo, en momentos en que las amenazas de los enemigos de la nación cubana se impone la firmeza ideológica y el más sagrado deber de los revolucionarios, la defensa de la patria. Y es nuestro compromiso poner todas nuestras manos por Cuba en cada tarea necesaria, en no dejar jamás morir el espíritu de lucha y la defensa de cada una de nuestras causas. Hoy volvemos a aquella consigna surgida del dolor al conocer la desaparición física del eterno Caguairán, yo soy Fidel, que se traduce en hechos y realizaciones concretas. Desde este simbólico lugar anunciamos y hacemos nuestra la convocatoria del Centro Fidel Castro Ruz al primer coloquio internacional Fidel, Legado y Futuro, a desarrollarse en La Habana del 10 al 13 de agosto en el centenario del natalicio del líder histórico. Llamamos a los jóvenes del mundo que acompañan las causas justas del mundo, movimientos sociales, personalidades de la política, la cultura, la ciencia y otros profesionales estudiosos de la vida y obra del comandante en jefe y a los amigos de la Revolución Cubana en todo el orbe a sumarse a esta extraordinaria convocatoria. Compatriotas, estamos viviendo días muy convulsos, donde el imperio y su emperador Donald Trump quieren imponer el orden de las bombas, los secuestros, la persecución, la destrucción, la muerte y quiere regresarnos al fascismo destructor. Por eso, desde esta marcha, seguimos condenando en los términos más enérgicos la cobarde agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela y denunciamos el secuestro del presidente de esa hermana nación, Nicolás Maduro Moros, y de su compañera Cilia Flores. Nunca olvidaremos que ese 3 de enero, en la hora más oscura de la madrugada, los cubanos perdíamos físicamente a 32 de nuestros más bravos hijos, muchos de ellos jóvenes, quienes en cumplimiento de su deber cayeron bajo el bombardeo de los atacantes. Ellos son inspiración constante para nuestra generación. Ellos son paradigmas de la historia de la lucha por una América unida, de una patria cada vez más soberana. Para ellos, honor y gloria siempre. Con la misma unidad y fiereza de ellos, hoy juramos que no habrá silencio ni indiferencia. Juramos que seguiremos su ejemplo, que seremos centinela de la dignidad, que no permitiremos que el sacrificio de Martí, Mella, José Antonio, Raúl, Fidel y sus compañeros de la generación del centenario que nos ha traído hasta aquí sea traicionado. Ellos nos señalaron el camino y nosotros les ratificamos la continuidad. Somos una generación antiimperialista que no se arrodilla, que no se vende, que no se calla. Encendamos nuestras antorchas y marchemos con el orgullo de sabernos herederos de las más genuinas tradiciones de lucha. Que esta luz rebelde, martiana, fidelista, centenaria y antiimperialista siga guiando la convicción invariable de que morir por la patria es vivir. ¡Viva Martí y Fidel! ¡Viva! ¡Viva Cuba libre! ¡Viva! ¡Viva la América nuestra, independiente y soberana! ¡Viva! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! Arranca la marcha de las antorchas, este momento de significación histórica justo cuando se conmemora
se conmemorará este 28 de enero un nuevo aniversario del natalicio de nuestro héroe nacional José Martí. Exactamente a 73 años de la primera vez que se iluminó esa histórica escalinata de la Universidad de La Habana, otra vez el apóstol convoca a la juventud cubana a marchar en cuadro apretado por ese futuro que pensó el apóstol para Cuba y para las naciones de nuestra América. Clarinada Mambisa se acaba de escuchar para iniciar esta marcha de las antorchas desde la histórica escalinata de la Universidad de La Habana, Cuba. Encendidas están, al igual que el pueblo de la capital cubana, en nombre de todo el pueblo de Cuba, y la juventud de La Habana, en nombre de la juventud cubana. Presentes, ahí lo pueden ver ustedes, el primer secretario del Partido Comunista de Cuba, presidente de la República, compañero Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Consejo de Estado, miembro del Buró Político, al igual que el compañero Roberto Morales Ojeda, secretario de organización de nuestro partido. Eduardo Martínez, vicepresidente de la República, también se encuentra presente, al igual que el compañero José Amado Ricardo Guerra, secretario del Consejo de Ministros, junto a otros dirigentes del partido, del gobierno, del secretario del partido y miembro del Comité Central aquí en la capital cubana, Libán Izquierdo Alonso, que iniciaron esta marcha, y detrás el pueblo de Cuba, la juventud cubana. Por eso esta noche me acompaña también en esta transmisión a través de Cuba Visión Internacional, el Canal Caribe, las ondas internacionales de Radio Habana Cuba y Radio Rebelde, una joven periodista que también tiene la historia de la juventud cubana porque ella la cuenta diario. Nailey Vecino. Así es, la juventud cubana liderando esta tradición que se extiende no solamente en la capital, sino en todos los territorios del país, y que, como encabezó en aquel momento aquella generación histórica del centenario, hoy nuevamente esa juventud unida marcha con la convicción y desfila de no dejar morir el ideario, las ideas del apóstol. Por eso también presente la primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas, Mavis Esteves Echeverría. Presente también la veíamos en las palabras de inicio del acto, la presidenta nacional de la Federación Estudiantil Universitaria, Litzia Elena González, quien convocaba justamente no solo a la juventud, sino también a todas las generaciones de cubanos que hoy acompañan esta tradición a marchar en cuadro apretado. Ya decía, no dejar morir las ideas del apóstol, y recordaba también a nuestro líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, cuando se cumple este 2026, el centenario de su natalicio. Este es un año donde esta histórica marcha de las antorchas, hay que decirlo así, en un año también de dificultades, en un año muy complejo, donde la situación política internacional se enrarece cada vez más debido a las acciones del gobierno de los Estados Unidos contra países del hemisferio y del mundo. El pueblo cubano da una vez más una muestra de que defiende su revolución, de que defiende su patria, defiende nuestro Partido Comunista de Cuba, la dirección de nuestro país. Por eso en este minuto nos es muy necesario a Martí, nos es muy necesario a Fidel en la defensa de la patria. De ahí que, como siempre hizo Martí, que llevó el remo de proa bajo el temporal, hoy es preciso que naveguemos también con el remo de proa y los jóvenes al frente, la juventud cubana al frente, esa que enaltece, esa que triunfa, esa que trabaja, esa que a diario pone el corazón sobre la tierra y su inteligencia para seguir haciendo revolución. Martí sigue siendo referente para nuestra praxis revolucionaria. Martí y Fidel hoy son expresión de ese carácter entero, de nuestra condición de cubanos, de martianos, porque siguen siendo Martí y Fidel guía espiritual de la nación y brújula de la creación heroica que ha significado la revolución y el socialismo en Cuba. A Martí, a nuestro siempre presente comandante en jefe, Fidel Castro Ruz, vamos como hicieron Mella,
como hicieron aquellos jóvenes de la generación del centenario, buscando apoyatura política, apoyatura ética y también cultural, porque la mejor definición del apóstol de la independencia de Cuba que hoy recordamos en este aniversario 173 de su natalicio, la dio el propio Fidel. Para nosotros, los cubanos, Martí es la idea del bien que él describió. Ahí está la marcha de las antorchas, iluminando la calle San Lázaro, iluminando también la historia de un país. Símbolo también de resistencia, ya lo decías, son momentos complejos de dificultades y amenazas arreciadas, pero la juventud cubana, ya lo vemos, transita una vez más este 27 de enero por las calles de la capital y de toda Cuba con esa llama encendida que simboliza la victoria y la convicción de que no habrá imperio que pueda detenernos. Es sin dudas un acto de resistencia cultural, también de resistencia política, es un llamado también a defender la soberanía de las naciones, ese llamado antiimperialista también que enarboló el apóstol, que enarboló también nuestro comandante en jefe Fidel Castro Ruz, y también de condena a las agresiones imperiales. Por ello, esta antorcha centenaria antiimperialista que rinde no solo tributo al apóstol en este aniversario 173 de su natalicio y al comandante en jefe Fidel Castro Ruz en su centenario, sino también que rinde homenaje a esos 32 combatientes cubanos caídos en la hermana nación bolivariana de Venezuela. Escuchemos qué pasa, qué dice esa juventud sin dudas. Que se repite año tras año desde hace 73 años, cuando aquellos jóvenes de la generación del centenario que no dejaron morir al apóstol en su aniversario, también bajaron esa escalinata de la universidad. Pero no como hoy, que bajan victoriosos, bajan defensores de un país, de una patria, bajan recordando a los héroes y mártires de esta tierra que está llena de gloria por aquellos jóvenes, pero aquellos bajaron y fueron humillados, fueron esparcidos por la tiranía. Hoy la juventud cubana marcha victoriosa porque sabe que tenemos una dirección del país, tenemos un pueblo que es patriota y un pueblo que defiende por encima de todo su soberanía. Hoy vemos esa alegría, esa también pluralidad que caracteriza a la juventud cubana, acompañados por las máximas autoridades de nuestro país y que, como en aquella ocasión de 1953, transitan desde la histórica escalinata de la Universidad de La Habana por la calle San Lázaro Infanta hasta culminar en la Fragua Martiana. Ya lo decías, una jornada de significación histórica que forma parte del pueblo y que incluye a generaciones de cubanos en todo el país. La bandera cubana, la enseña nacional de la estrella solitaria, por supuesto, es la primera que avanza, y detrás la dirección de nuestro país, el compañero Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del partido, presidente de la República, al frente de esta marcha de las antorchas en este año 2026, cuando recordamos el centenario de nuestro siempre presente comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Y ven ustedes las caras, los rostros de quienes son los primeros que van desfilando, que van marchando, que van recordando a Martí, a Fidel, a aquellos jóvenes de la generación del centenario de hace 73 años que marcharon por primera vez por esta calle San Lázaro, aquellos jóvenes que constituyeron la generación del centenario y fueron dirigidos por otro joven de ideales enaltecedores, seguidor de Martí, Fidel. Y la fragua martiana, hacia donde se dirigen, ha sido directamente vinculada al quehacer martiano de la universidad, apoyada y alentada por muchos profesores, por muchos hombres y mujeres que durante tantos años han sabido guardar esta historia del país. Esta historia donde generación tras generación, nosotros que fuimos jóvenes ayer, hoy ustedes conquistan el futuro, Nailey. Así es, definitivamente el legado martiano, Pepe, está presente en la juventud cubana. Recordemos
que Martí avisoró tempranamente, podemos decir, en su obra y también en su quehacer, la impronta de sustentar esos valores como la virtud, la lealtad, la honradez, el deber y el patriotismo, y también la solidaridad tan necesaria en estos tiempos en las nuevas generaciones. Y junto a esa concepción consideraba también imprescindible sustentar la virtud, entre otros valores requeridos en la formación de ese hombre nuevo. Creía Martí sin dudas en la juventud como cantera del futuro, no solo de Cuba, sino de toda nuestra América. Opinaba que era esa manera de mantener en alto las banderas de la independencia y de erradicar la injusticia que tanto laceraban nuestros pueblos y que hoy mantienen gobiernos como el estadounidense con sus agresiones imperiales, que ha dejado tantos muertos como hemos podido presenciar recientemente justamente. Y lo único que ha dejado ese imperio en América Latina, en nuestro país, es el deseo de odio hacia ellos, hacia ese gobierno vil y hostil que intenta derrocar nuestra revolución, que intenta derrocar gobiernos revolucionarios en América Latina. Han llegado ya a la fragua martiana la avanzada de esta marcha de las antorchas. Claro, claro. Homenaje y tributo a nuestro héroe nacional José Martí en el aniversario 173 de su natalicio este 28 de enero. Y José Martí, mirando ahora la fragua martiana y este homenaje que se le hace, Nailey, por parte de la dirección de nuestro país, escribió sobre el presidio político en esas mismas canteras de San Lázaro, y ese sitio se ha convertido realmente en llama iluminadora que continúa dando luz al camino de los héroes y un sitio obligado para la juventud cubana de estos tiempos. Declarada justamente, Pepe, Monumento Nacional el 8 de mayo de 1996, la fragua martiana, ya lo decías, es hoy a la vez museo, es escuela también de valores, centro comunitario en la ciudad, de extensión universitaria y tribuna y templo de historia de la patria. Es el lugar donde existe el Museo Fragua Martiana, en el sitio donde antaño estuvieron las canteras de San Lázaro, en las que el joven José Martí tenía tan solo 17 años, pues tuvo que realizar trabajos forzados y de donde escribió también aquel dolor infinito que sentía de ser también uno de los más rudos y devastadores de los dolores, que es el que mata la inteligencia, decía así, y seca el alma y deja en ella. Pero la fragua ha continuado con otros matices, esta vez directamente vinculada al quehacer justamente martiano, a recordar el pensamiento del apóstol desde la universidad en labores muy cercanas y apoyada y alentada también
por profesores e intelectuales de la altura, por ejemplo, de Juan Marinelo, porque recordemos también que la figura de Martí está muy presente también en la cultura de nuestro país, en la política cultural de la Revolución Cubana. Hablando de la fragua martiana, allí se creó en el año 1944 un rincón martiano. Luego, bueno, surgió por iniciativa de Gonzalo de Quesada la idea de crear esta fragua martiana. Ven ustedes ahí la avanzada de esta marcha de las antorchas, rindiendo homenaje, tributo a nuestro héroe nacional José Martí en el año del centenario de nuestro siempre presente comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Esta fragua martiana hacia donde se dirige este pueblo, nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros combatientes de las Fuerzas Armadas, del Ministerio del Interior. Esta fragua martiana está situada exactamente en la intersección de la calle Hospital y Príncipe en Centro Habana, y quienes la visitan a diario conocen el lugar exacto, como bien decías, donde nuestro apóstol sufrió muy joven los rigores de la infame prisión, que a pesar del oprobio jamás doblegó ni pudo doblegar su espíritu, ni las ansias de libertad e independencia que abrazaban su pecho por su pueblo, por Cuba. Y hoy, este mismo pueblo y estos mismos jóvenes que marchan hacia esa fragua martiana, marchan también porque Cuba es independiente, porque Cuba es solidaria, porque Cuba es libre, porque somos un pueblo y seguiremos siendo un pueblo de patria o muerte a pesar de las amenazas. Y somos un pueblo preparado para cualquier agresión en cualquier momento. Que nadie se llame engaño en este minuto. Cuba es libre y seguirá siendo libre. Ahí está el ejemplo, el apoyo del pueblo a su revolución, a su partido, a la dirección de nuestro país. Y el apoyo de los jóvenes, Pepe. No falta la juventud cubana, ya lo decías, y lo vemos aquí que es protagonista en esta velada histórica vísperas del aniversario 173 del natalicio del apóstol. Los tiempos que corren, ya lo decíamos, son difíciles y ameritan una gran dosis de humildad, pero también de ese atrevimiento, de esa entereza, de modestia y valentía que caracteriza al pueblo cubano. Pero sobre todo, como decía Fidel, como decía Martí, se necesita también una gran dosis de voluntad de lucha, porque siempre existirán, como dijo nuestro comandante, poderosas fuerzas que enfrentar dentro y fuera del país. Es cierto, pero es de jóvenes triunfar, justamente como también expresó Martí y como alertó Fidel: si los jóvenes fallan, todo fallará. Por eso la confianza en la juventud cubana presente hoy en esta marcha centenaria antiimperialista de las antorchas este 27 de enero. Escuchábamos en las palabras a la presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria de nuestro país, Lixa Elena González Desdín, cuando libró la convocatoria del 10 al 13 de agosto de este año 2026 a Fidel, legado y futuro, primer coloquio internacional, y llamaba a la participación de los jóvenes del mundo, de los jóvenes de América Latina y por supuesto la participación de los jóvenes cubanos. También recordaba, hacía alusión, porque sigue indignando y seguirá indignando a los cubanos, nuestros 32 hermanos, nuestros 32 compañeros caídos en la madrugada del pasado 3 de enero en la República Bolivariana de Venezuela, debido a la artera agresión, el ataque norteamericano hacia ese hermano país, y bueno, todo el desenlace final que ha tenido con el secuestro del presidente constitucional Nicolás Maduro Moros y Cilia Flores, la primera combatiente, y su esposa. Por eso hay que ir a diario a Martí. Hay que recordar a diario las ideas de nuestro siempre presente comandante en jefe Fidel Castro Ruz, quien bebió del ideario martiano, quien bebió de aquellos primeros libros que fueron publicados en la década de 1940 y por los cuales fue directo a conocer la obra martiana y las ideas martianas, que hoy inculcan no solamente la construcción, seguir construyendo el socialismo en nuestro país, seguir defendiendo la revolución, sino la tenacidad de todo un pueblo por hacer realidad
su deseo de libertad y no de opresión por parte de nadie, y mucho menos del imperialismo yanqui. No se puede permitir la expansión del imperio en América Latina. Creo que hoy estamos librando una dura batalla en nuestro continente por los países libres e independientes de nuestra América. Y esos debates justamente de encuentros como este primer coloquio internacional, Fidel, Legado y Futuro, que como decía la presidenta nacional de la Federación Estudiantil Universitaria, Litzelena González Desdín, pues convocaba de conjunto con el Centro Fidel Castro Ruz para realizarse en la capital cubana del 10 al 13 de agosto, justo en la jornada de conmemoración y homenaje al centenario de nuestro comandante. Recordabas aquellos inicios, aquella generación histórica, y vale también recordar la historia de esta marcha que deviene tradición para el pueblo cubano, y es que como hoy, en aquel enero de 1953, la peregrinación comenzó también en la histórica escalinata de la Universidad de La Habana. Los jóvenes, junto a líderes también de varias esferas del país y las autoridades, lo que eran la primera línea, digamos, de representación de la Revolución Cubana, pues acompañaron aquel desfile por las calles San Lázaro, y pasaron por Espada, continuaron hasta 27 y Hospital y culminó justamente en la Fragua Martiana. Escuchamos al primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, con esos gritos de abajo, el imperialismo, también de unirse contra las agresiones, el llamado también a la hermandad de las naciones. Ahí están nuestros combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, nuestros combatientes del Ministerio del Interior, esas banderas de la Federación Estudiantil Universitaria, de la Unión de Jóvenes Comunistas, de la Federación de la Enseñanza Media, las banderas cubanas y las antorchas encendidas, que es también el alma encendida de un país en este 27 de enero, víspera del 28 natalicio 173 de nuestro héroe nacional José Martí, en este 2026, centenario del natalicio de Fidel. Siempre presente Fidel, porque está siempre presente en el pueblo de Cuba. Y nunca ha sido tan necesario el pensamiento martiano como hoy, porque se están desatando en el mundo y en América Latina aquello que previó muy tempranamente nuestro héroe nacional José Martí, que las botas de 7 leguas no pasaran en nuestro continente. Martí vivió como nadie desde el monstruo, le conoció las entrañas, como llamó a Estados Unidos, y por eso en época tan temprana decía que hay que apretarse como cuadro apretado, como la plata en las raíces de los Andes. Amó y quiso mucho al pueblo de Estados Unidos, porque allí vivió junto a ellos, conoció bien del fragor de la lucha también de los norteamericanos y las norteamericanas, pero el oprobio de sus gobiernos era lo que más criticó y lo que nunca aceptó. Ese deseo del aldeano vanidoso, como escribió en el ensayo Nuestra América, que quería asirse de todo lo que no era de él para ser más próspero, más rico. Aquí está el sol del mundo moral de Cintio Vitier. Este es nuestro país. Ahí están nuestros jóvenes, nuestros combatientes, nuestros niños, nuestros obreros, nuestros campesinos, nuestros trabajadores. Sus problemas son nuestros problemas. Los problemas de los cubanos los resolvemos los cubanos. Nadie tiene que venir de ningún lado a resolver ningún problema en Cuba o a intentar cambiar lo que con tanta sangre, tanta lucha y tanto sacrificio le ha costado a este país. Exacto. En Cuba el pensamiento martiano por eso sostiene plena vigencia. Aquella generación histórica del centenario mantuvo la intrepidez, también la energía y esa osadía puesta en función, Pepe, de alcanzar la libertad y justicia frente a un régimen y explotador como fue el de Batista en los años 50, pero que hoy se mantiene justamente frente al dominio imperial de gobiernos como el de los Estados Unidos. Y ahí que esa generación considera a Martí el autor intelectual del Moncada y que hoy
como aquellos, las nuevas generaciones no dejan morir las ideas del apóstol y los revisitan siempre, van a sus obras, a esas obras completas, a cada uno de esos documentos y textos que ha legado para el presente y para el futuro y que llaman también a la unidad necesaria y a la soberanía de los pueblos de nuestra América. El patriotismo de los asaltantes al Moncada, a la fortaleza del 26 de julio de 1953, se puso de manifiesto justamente durante la gesta emancipadora protagonizada por el máximo líder de la revolución, Fidel Castro, con el movimiento 26 de julio y el ejército rebelde, compuesto entonces por cientos de jóvenes, decididos entonces a erradicar la ignominia e injusticia prevaleciente. Y hoy, como contempla el ideario martiano, también los jóvenes, la revolución cubana construyen un modelo socialista convincente como pilar esencial del avance socioeconómico de nuestro país. Y los jóvenes están presentes ahí, están presentes en todas las esferas, aportando su energía, su alegría, sus conocimientos, su profesionalidad y cultura integral, alcanzada también durante todos estos años, sin dudas de duro bregar, pero también de conquistas. Ahí está la nueva generación que defiende y empuja un país, como lo hizo también y lo inició aquella generación del centenario con Fidel al frente. Y hoy vivimos realmente, hoy vivimos en toda intensidad, cubanas y cubanos, aquello que previó nuestro apóstol, nuestro héroe nacional José Martí, porque hoy son sus ideas más necesarias que nunca para el equilibrio de este mundo desequilibrado que el gobierno de Estados Unidos ha puesto patas arriba. Yo creo que realmente hoy nos enfrentamos al desequilibrio real de un planeta. Y mira qué misión más grande nos han dejado Martí y Fidel en estos tiempos. La comprensión de cómo hacer un mundo mejor. En tiempos tan complejos, tan difíciles, un país bloqueado desde fuera, un país que desde hace más de 60 años se intenta destruir su revolución legítima e intentan socavar y tratar de enterrar una revolución legítima como la nuestra, y realmente no lo han podido ni lo podrán nunca. Como decía el más justo de todos los cubanos, hoy, más que nunca, ahí lo tienen ustedes, hay que estar y trabajar con todos y para el bien de todos. Y esta frase va mucho más allá de cubanas y cubanos y de nosotros que vivimos en esta patria. Porque Martí no es un hombre del siglo XIX, es ese cubano universal, ese cubano de todos que está presente sin dudas en las nuevas generaciones y que ha legado futuro, que ha legado historia y ha legado también todo ese ideario y pensamiento para las futuras generaciones. Aquí está el ejemplo de lo que hace Cuba, de lo que hace su pueblo, de lo que hace su gente, de lo que hacen sus jóvenes. Hoy ha sido una demostración más de lealtad a la continuidad de la revolución cubana, de lealtad a las ideas de Fidel, a las ideas de Martí, de nuestro general de ejército, líder al frente de la revolución cubana, Raúl Castro Ruz. Hoy, los cubanos y las cubanas, los jóvenes cubanos, marcharon por una patria que es libre desde el 1 de enero de 1959 y que nos legaron aquellos jóvenes de la generación del centenario con nuestro siempre presente comandante en jefe al frente a partir de las ideas de Martí. Y que como aquella vez, en enero de 1953, pues desfilaron con la máxima de no dejar morir justamente las ideas del apóstol, esas que acompañan hoy a las generaciones de cubanas y cubanos que desfilan en esta marcha de las antorchas este 27 de enero, vísperas de un nuevo aniversario del natalicio de nuestro apóstol y que también recuerda a nuestro siempre comandante Fidel Castro. De esta manera cerramos la transmisión de la televisión cubana a través de Cubavisión Internacional, las ondas internacionales de Radio Habana Cuba y Radio Rebelde, esta Marcha de las Antorchas que partió desde la escalinata de la Universidad de La Habana hasta la fragua martiana, recordando el 73 aniversario
de haberse realizado por primera vez el 173 aniversario del natalicio de nuestro héroe nacional José Martí en este 2026, centenario del natalicio de Fidel.